Shalom, y qué gusto me da el poderlos saludar nuevamente a todos ustedes a través de este medio y darles la más cordial bienvenida a esta investigación que he realizado acerca de los famosos padres de la iglesia. Estoy haciendo esta investigación, hermanos y hermanas, porque en mi andar espiritualmente, en la palabra, me he topado mucho con los padres de la iglesia y los padres de la iglesia, y yo nunca supe quiénes eran los padres de la iglesia. Pues bueno, se van a llevar una sorpresa. Esos padres de la iglesia son más corruptos que el mismo Satanás, pero bueno. La advertencia sobre no añadir ni quitar a las palabras de la escritura aparece en varios pasajes. Uno de los más conocidos está en el libro de Galús, Revelaciones 22, 18 y 19, que dice: yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade estas cosas, Elohim le añadirá las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de los cuales se ha escrito en este libro. Pero también en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, encontramos advertencias similares en el libro de Devarim, Deuteronomio 4.2, que dice: no añadan nada a lo que yo les mando, ni le quiten nada, sino observen los mandamientos de Yahweh su Elohim que yo mando. Aquí en Devarim, Deuteronomio 13.1, dice: ten cuidado de observar solamente lo que yo te mando, ni le añadas, ni le quites. Okay. Estos versículos subrayan la importancia de preservar la palabra tal como fue dada, sin modificaciones ni interpretaciones humanas. Miren, hermanos y hermanas, a lo largo de los siglos, las doctrinas de los hombres se han interpuesto en lugar de las Sagradas Escrituras y han moldeado una gran parte de lo que hoy se conoce como cristianismo. ¿Okay? Los llamados padres de la iglesia han sido responsables de desviar la verdad simple y pura del mensaje original del creador de todo, Yahweh Elohim. Esta investigación tiene como objetivo desenmascarar la corrupción, los engaños y las traiciones perpetradas por aquellos que, bajo el manto de autoridad religiosa, han distorsionado las enseñanzas sagradas. Es crucial separar la verdad de la falsedad y volver a las raíces de lo que realmente está escrito en las Escrituras, en lugar de aceptar ciegamente las doctrinas humanas que solo buscan controlar y confundir. Los padres de la iglesia son teólogos, obispos y escritores cristianos influyentes en los primeros siglos del cristianismo. Sus escritos y enseñanzas ayudaron, lo pongo así entre comillas, a dar forma a la falsa doctrina y a la teología cristiana, así como también establecer la estructura y la práctica de la mal llamada iglesia. Vamos a ver algunas características de estos padres de la iglesia. Primero, pues son antiguos. Los padres de la iglesia vivieron entre los siglos primero y octavo después de nuestro maestro. Sus enseñanzas se consideraron coherentes con la doctrina cristiana aceptada. Fueron considerados ejemplos de vida cristiana. Sus escritos y enseñanzas fueron aprobados por la iglesia. O sea, ellos mismos se dan palmaditos y muy bien, y muy bien, y muy bien, pero es la misma basura que se están revolviendo. Pero ¿quién fundó la famosa iglesia que no viene en las escrituras? Porque la palabra que se emplea es Keilah, congregación, y no iglesia. Es importante notar que el concepto de iglesia, tal como se entiende hoy en el sentido de una institución religiosa estructurada o un edificio de culto, no estaba presente en las escrituras originales. En los textos originales hebreos del Tanakh, lo que el cristiano llama el Antiguo Testamento, y en los textos griegos del Brit Hadashah, Nuevo Testamento, eclesía no se refería a un lugar físico ni a una organización institucional, sino a una comunidad de creyentes. Eclesía es la palabra en griego de iglesia. En el Tanakh, Antiguo Testamento, escrito mayoritariamente en hebreo, no encontramos la palabra iglesia, porque este concepto proviene del griego. En su lugar, la palabra que se usa para referirse al pueblo o asamblea es Keilah, que significa congregación o asamblea. Bueno, entre los padres de la iglesia que han tenido una influencia significativa en la formación de doctrinas humanas, en donde algunos de ellos han sido señalados por prácticas corruptas o por desviar enseñanzas de las escrituras. Aquí ya viene lo bueno. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de quienes fueron clave en la institucionalización de doctrinas que,
según la investigación, han traicionado las escrituras. Vamos a empezar por el bueno, Constantino el Grande, del año 272 al 337 después de nuestro maestro. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, aunque técnicamente no es considerado un padre de la iglesia, Constantino jugó un papel fundamental en la institucionalización del cristianismo y la introducción de prácticas que no se encuentran en las escrituras. Su conversión al cristianismo fue más política que espiritual. ¿Okay? Él organizó el concilio de Nicea en el año 325 después de nuestro maestro, donde se formuló la falsa doctrina de la Trinidad, algo que no está explícito en las escrituras. Constantino fue también responsable de fusionar el cristianismo con elementos paganos, introduciendo prácticas idolátricas y celebraciones como la Navidad, adaptadas de festividades paganas, entre otras muchas más. Agustín de Hipona, en el año 354 al 430 después de nuestro maestro. Agustín fue uno de los padres de la iglesia más influyentes, cuyas doctrinas, especialmente sobre el pecado original y la predestinación, se apartan de las enseñanzas bíblicas. Sus ideas contribuyeron a la justificación del bautizo infantil, que obviamente no está en las escrituras, y a la creencia de que los seres humanos nacen en pecado debido a la caída de Adán. Me río porque son puras mentiras y engaños. Pero como ellos tenían el poder, pues hacían lo que ellos querían. Estas enseñanzas han sido criticadas por desviar la idea bíblica de responsabilidad personal por el pecado. ¿Okay? Jerónimo, no el indio, este es otro Jerónimo, peor que el indio, del año 347 al 420 después de nuestro maestro. ¿Qué hizo Jerónimo? Bueno, es famoso por su traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata. Aunque este fue un logro significativo, su traducción ha sido criticada por introducir errores doctrinales que favorecieron el poder eclesiástico. ¿Sí se entiende? Ahora muchos ya se estarán dando cuenta en lo que creen y que son puras mentiras y engaños. Como un ejemplo del comentario que la Biblia Reina Valera tiene, este es un comentario fuera, pero nomás para hacerles ver. Reina Valera tiene más de 21,000 errores, de ahí ustedes saquen, más de 21,000 errores, para que vean dónde andan navegando. Su trabajo también contribuyó a la consolidación del canon de las escrituras, bajo una visión controlada. ¿Saben por quién? Es por la jerarquía de la iglesia, pues ahí se están revolviendo ellos mismos. Cirilo de Alejandría, en el año 376 al 444. ¿Qué hizo Cirilo? Bueno, es conocido por su rol en el concilio de Éfeso, en el año 431 después de nuestro maestro, donde se consolidó la doctrina de María como Madre de Dios. Fíjense nomás qué aberrante mentira y engaño. Fíjense hasta dónde son de descarados e infames al hacer eso, ya que las escrituras nos dicen que nuestro Padre Celestial, Yahweh Elohim, no tiene principio ni fin. Entonces, ¿cómo está eso de que María es la Madre de Dios? Esta doctrina ha sido criticada por muchos como una desviación de las enseñanzas escriturarias que no promueven la adoración o veneración de Miriam, porque ese es el verdadero nombre, no es María. Además, Cirilo usó su poder para expulsar y excomulgar a aquellos que no estaban de acuerdo con él. Me recuerda a cierto presidente acá en Estados Unidos, pero bueno, manipulando la política eclesiástica para sus propios fines, como lo hacen muchas religiones y denominaciones en el día de hoy. ¿A poco no? Todas mueven la escritura a su conveniencia, a su favor. Gregorio I, Gregorio el Grande, del 540 al 604. ¿Qué hizo Gregorio I, Papa de Roma? Consolidó el poder del papado y promovió la doctrina del purgatorio, que obviamente no tiene base directas en las escrituras. Ese purgatorio, así andarán del estómago, pero bueno. Esta doctrina permitió a la iglesia vender indulgencias, lo que se convirtió en una práctica extremadamente corrupta, donde las personas podían comprar la salvación para ellos o para sus seres queridos. ¿Se fijan? Pura tranza. Estos católicos es pura tranza.
Gregorio también impulsó la veneración de reliquias y santos. Buen negocito, ¿verdad? Vamos ahora con Inocencio III, del 1161 al 1216, después de nuestro maestro. ¿Qué hizo? Aunque tampoco es uno de los tempranos padres de la Iglesia, Inocencio III fue uno de los papas más poderosos e influyentes. Bajo su liderazgo, la Iglesia se consolidó como una institución autoritaria y se celebró el cuarto concilio de Letrán en el año 1215 después de nuestro maestro, donde se promulgó oficialmente, ahí le va, la doctrina de la perdóname, está bien difícil, transubstanciación, o sea, la transformación literal del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, algo no mencionado en las Escrituras. Su papado también fue responsable de la persecución de los herejes y la consolidación del poder papal. Estos líderes jugaron un papel crucial en la formación de doctrinas que, según muchos estudiosos y críticos, no se alinean con las enseñanzas originales de las Escrituras. Su influencia creó una estructura eclesiástica que, con el tiempo, se apartó de la sencillez y pureza de la verdad bíblica, o de la verdad de las Escrituras. Eusebio de Cesarea, en el 263 al 339 después de nuestro maestro. ¿Qué hizo? Bueno, Eusebio es conocido como el padre de la historia de la Iglesia y fue un gran defensor de Constantino. Se le acusa de haber manipulado la historia cristiana para presentar a Constantino como un héroe, y su cercanía con el emperador le permitió influir en la formulación de doctrinas que combinaron elementos paganos con el cristianismo. ¿Se dan cuenta? Eusebio promovió la unión entre el Estado y la Iglesia, lo que llevó a la corrupción de la pureza del Evangelio original. Tertuliano, este no es de música de tertulias, no, así se llama, Tertuliano, 155 al 240 después de nuestro maestro. Lo que hizo Tertuliano, este fue uno de los primeros teólogos en desarrollar el concepto de la Trinidad. Una idea que ha sido muy debatida y que muchos creen que no tiene una base clara en las Escrituras. Obviamente no la tiene. Yo ahí tengo los estudios que hablan. No tiene ninguna base escritural esa Trinidad. Aunque en un principio fue un defensor del cristianismo contra el paganismo, posteriormente se unió a un grupo herético llamado montaísmo, que promovía visiones proféticas y doctrinas estrictas, desviándose de las enseñanzas de las Escrituras. Aquí viene otro, son muchos, Ambrosio de Milán, en el año 340 al 397 después de nuestro maestro. ¿Qué hizo Ambrosio? Bueno, él fue un influyente obispo que ayudó a consolidar el poder de la Iglesia sobre los gobernantes seculares. Se destacó por su apoyo a la veneración de reliquias y a la idea de que los obispos tenían autoridad sobre los emperadores, lo cual sentó las bases para la futura corrupción del poder papal. Además, promovió el culto a los mártires y a María, contribuyendo a la desviación de la adoración exclusiva a Yahweh. Atanasio de Alejandría, del 296 al 373 después de nuestro maestro. ¿Qué hizo? Bueno, Atanasio fue un fuerte defensor del concilio de Nicea y de la doctrina, esa falsa doctrina asquerosa de la Trinidad. Los tienen bien engañados. Su persistente promoción de esta doctrina, que no tiene una base sólida en las Escrituras, lo convirtió en un líder clave en la institucionalización de enseñanzas alejadas del mensaje original. Disculpen, ya estoy viejo, ya se me traba a mí la lengua. Y aparte que ya necesito unos lentes con un poquito más de poder para poder de graduación. Bueno, además se le acusó de emplear tácticas deshonestas y de manipular concilios para consolidar su visión teológica. Aquí viene León I, León el Grande, del año 400 al 461. ¿Qué hizo? Bueno, como papa, León I consolidó el papado como una institución con poder universal sobre la Iglesia. Fue fundamental en la formulación de una doctrina de la infalibilidad papal, una enseñanza que ha sido muy criticada por su falta de fundamento en las Escrituras.
Esta cosa, hermanos, hermanas, esa infalibilidad papal es de que si el Papa dice rojo y es blanco, va a ser rojo, porque el Papa está diciendo que es rojo. Así tú lo veas blanco y todo el mundo lo vea blanco, el Señor dijo que es rojo y se queda rojo. Esa es la infalibilidad papal, ¿ok? Además, promovió la idea de que la salvación solo podría obtenerse a través de la iglesia. Yo me acuerdo de eso, cuando yo era católico me decían, fuera de la iglesia no hay salvación. Bueno, mejor me evito mi comentario personal. Bueno, promovió la idea de que la salvación solo podía obtenerse a través de la iglesia, lo que llevó a la corrupción mediante la venta de indulgencias y la sumisión del pueblo a la autoridad clerical. Tomás de Aquino, 1225 a 1274. ¿Qué hizo? Aunque su obra filosófica ha sido influyente, Tomás de Aquino contribuyó a la doctrina católica con la formulación del concepto de la transubstanciación en la Eucaristía, una enseñanza también que no tiene bases directas en las Escrituras. Pero antes de seguir adelante, veamos qué es la Eucaristía, porque muchos a lo mejor no sabemos. Bueno, la Eucaristía, según la doctrina de la Iglesia Católica y algunas otras ramas del cristianismo, es el sacramento en el que se consagra el pan y el vino que se consideran el cuerpo y la sangre de Jesucristo, como ellos le llaman a nuestro maestro con nombres paganos. Esta Eucaristía se celebra durante la misa, yo no sé qué es la misa, pero bueno, y los fieles que participan reciben el pan y el vino como un acto de comunión con el Jesús de ellos y con la comunidad cristiana. Desde una perspectiva doctrinal católica, la Eucaristía es entendida como un acto de memorial de la última cena, donde nuestro maestro Yeshua, antes de ser crucificado, partió el pan y compartió el vino con sus discípulos, diciendo, haced esto en memoria de mí. Lo pueden ver en el libro de Lucas 19:20. A través de la Eucaristía, los fieles creen que reciben la gracia divina y renuevan su compromiso de seguir a Yeshua. Sin embargo, si se examinan desde las Escrituras y la perspectiva que tiendes a seguir, la idea de que el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Yeshua no está explícitamente afirmada en las Escrituras. Más bien, puede interpretarse que Yeshua usó el pan y el vino de forma simbólica durante la última cena como una manera de recordar su sacrificio. La Eucaristía o comunión entonces sería una representación simbólica y no una transformación literal, como lo afirman ciertas doctrinas religiosas. Además, promovió una visión jerárquica de la Iglesia y defendió el uso de la razón para justificar la autoridad eclesiástica, lo que llevó a justificar muchas prácticas corruptas. Clemente de Roma, del 35 al 99. ¿Qué hizo? Bueno, aunque Clemente es uno de los primeros líderes de la iglesia, su carta a los Corintios fue una de las primeras en sugerir que los obispos y los líderes de la iglesia tenían una autoridad que debería ser respetada y no cuestionada. Esta actitud hacia la jerarquía eclesiástica sentó las bases para el control autoritario y la corrupción de la iglesia en los siglos posteriores. Irineo de León, del 130 al 202. ¿Qué hizo? Bueno, Irineo es conocido por su obra Contra las herejías, donde combatió lo que él consideraba doctrinas desviadas. Sin embargo, también fue responsable de promover la idea de que la iglesia tenía la autoridad exclusiva para interpretar las escrituras. ¿Se fijan? O sea, aquí yo soy el bueno. Si yo les digo esto, lo van a creer y lo van a entender, y si no, los voy a mandar al infierno. Esa es la autoridad exclusiva para interpretar las escrituras de la Iglesia Católica. Esta postura ayudó a consolidar el control de la iglesia institucional sobre la fe, algo que condujo a la opresión espiritual y al alejamiento de las enseñanzas originales de nuestro Padre bendito Yahweh Elohim. Ignacio de Antioquía escribió varias cartas exhortando a la unidad y obediencia dentro de la iglesia, subrayando la importancia de la Eucaristía. Híjole. Policarpio de Esmirna fue discípulo del apóstol Juan y escribió una carta a los filipenses. Orígenes contribuyó significativamente a la exégesis bíblica y la teología, aunque algunas de sus ideas más tarde fueron consideradas heterodoxas. Atenágoras de Atenas, conocido por sus apologías en defensa del cristianismo.
Cipriano de Cartago escribió sobre la unidad de la iglesia y la importancia de la comunión eclesiástica. Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes, escribió Confesiones y la ciudad de Dios. La Vulgata de Jerónimo, la traducción de la Biblia al latín que se convirtió en la versión oficial de la Iglesia Católica durante siglos. En resumen, los padres de la Iglesia son figuras claves en el engaño y la traición en la historia del cristianismo temprano. Pongan atención a eso. Sus escritos y enseñanzas ayudaron a formar la base doctrinal, teológica y estructural de la Iglesia cristiana que hasta la fecha sigue engañada. Ellos son culpables de todo el engaño, la mentira y la traición que aleja a todos sus congregantes de la verdad de las Sagradas Escrituras. Y como dijo el profeta Isaías, hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Conclusión. La historia está llena de ejemplos de cómo las doctrinas humanas han suplantado las enseñanzas divinas y cómo aquellos que se autodominaron padres de la iglesia han desviado a millones del verdadero camino trazado por Yahweh en sus escrituras. A través de corrupciones doctrinales, manipulación política y engaños intencionales, estas figuras han traicionado no solo la fe que pretendían defender, sino también a los creyentes sinceros que buscaban la verdad. Es evidente que las doctrinas fundamentales del cristianismo institucionalizado fueron formadas y cimentadas por aquellos que estaban más preocupados por el poder y el control que por la verdad espiritual. Los concilios, dogmas y tradiciones que surgieron de estas corrupciones no tienen fundamento en la palabra revelada de Yahweh, sino en las ambiciones de hombres que, a lo largo de los siglos, han mantenido al mundo en oscuridad espiritual. El tiempo de aceptar estas falsas doctrinas ha terminado. El mensaje está claro. Es necesario volver a las raíces puras de las Escrituras, rechazando todo lo que sea producto de la tradición humana. A estas Escrituras hay que regresar, no a las doctrinas de los hombres. Como está escrito en el libro de Corintillim, Colosenses 2:8. Aquí lo hice bien claro, ya tengo varios estudios de estos, hermanos. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según el Mashiach. Es momento de librarse del yugo de las doctrinas corruptas y caminar nuevamente en la luz de la verdad de Yahweh, como fue revelada a través de sus profetas y de su Hijo Yahshua. Este llamado no es solo para unos pocos, sino para todos aquellos que buscan la verdad. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Debemos discernir entre lo que viene del hombre y lo que proviene de Yahweh. Solo entonces podremos vivir conforme a su voluntad y experimentar la verdadera libertad espiritual. Que el retorno a la verdad nos libre de las cadenas de las tradiciones humanas y nos guíe hacia la justicia que Yahweh ha preparado para su pueblo. Espero de todo corazón que esta información sea de mucha utilidad en las decisiones espirituales que tengan que tomar. Y no se les olvide el suscribirse a este canal, ya que toquen la campanita para que se les avise cada vez que suba algo nuevo. Shalom, shalom, y nos vemos en el siguiente, vamos a llamarlo boletín informativo, ¿ok? Cuídense mucho de los engaños de las religiones, denominaciones e iglesias, con todos esos pastores corruptos, mentirosos y engañadores que los están llevando al castigo eterno. Abba Yahweh los bendiga ricamente y eternamente a todos ustedes y a sus seres amados en Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Shalom y hasta luego.